Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al espacio de entrevistas de Animales y Praxis. Este es un proyecto universitario que busca incluir a la comunidad universitaria, vegetariana y vegana en distintas actividades a favor de los animales. Es importante señalar que sus miembros son de distintas universidades a nivel nacional e internacional. Tenemos un objetivo muy claro: visibilizar y otorgar la seriedad a la cuestión animal, a nuestros deberes hacia los demás animales, principalmente ante aquellos animales que se utilizan para el consumo humano. Esto con la intención de materializar nuestras teorías, argumentos y o evidencias en prácticas que los favorezcan. Hoy llevaremos a cabo una entrevista con respecto a una noticia que se traduce en anhelo de justicia para los demás animales. Esta noticia versa sobre el fallo del Poder Judicial a favor de la demanda de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. En otras palabras, este fallo versa sobre el logro que se implemente para que se implemente un menú vegano en la Universidad Nacional más antigua de Perú. Voy a presentar a dos personas que están involucradas en esta lucha allá en Perú y que amablemente aceptaron esta entrevista, así como al compañero del proyecto universitario Animales y Praxis que se encuentra en Argentina y fungirá como entrevistador. Nos acompaña por una parte Isaac Arón de Santiago Peña Lobato. Él es abogado, licenciado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, cofundador de Derecho Animal en Perú. Ha ganado en 2026 el premio a la mejor tesis en el concurso organizado por la Fundación de Derecho y Defensa Animal en Chile. Ha escrito artículos y expuesto en diversos espacios sobre derecho animal y derechos de las personas veganas. A la par, nos acompaña Luis Florian, estudiante de antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es codemandante por el menú vegano. También fue dirigente estudiantil. Daré la palabra al compañero de Animales y Praxis, Antonio Ubaldo de Aquín. Él es abogado especialista, miembro de la Asociación Santuario Jaulas Vacías y también de la Human Animal Liberation Plan en Argentina, para dar inicio a esta entrevista. Adelante, Antonio. Muchísimas gracias, Nelly, por la presentación. Aprovecho a saludarlo y desearles muy buenas noches o tardes, según sea la franja horaria en Perú, a Isaac y a Luis, y aprovecho a saludar a toda la audiencia. Creo que el punto de partida de esta charla para comprender el caso siempre es situarnos en el contexto. Entonces, me gustaría escuchar la voz de ambos, que nos comenten en forma separada o se vayan complementando sobre los hechos que motivaron esta presentación o planteo que se hizo ante el Poder Judicial en Perú. Eh, Les cedo la palabra a quien quiera empezar comentando un poco. Sí, bueno, esta demanda de amparo nace a raíz de que un grupo de estudiantes veganos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, veganos y veganas, eh, presentamos una demanda, presentamos, perdón, en primera instancia, en primer lugar, un pedido a la universidad, ¿no? De que se implemente esta opción vegana en el menú. Formamos la comunidad vegana de San Marcos y ahí nos organizamos para, ¿no? Y a la fecha, ya después de más de 2 años, aún la universidad no nos ha respondido, ¿no? Y es por ello que tiempo después, a los 6 meses aproximadamente, se decidió elevar esto hacia el Poder Judicial y iniciar el camino por ahí. Y bueno, hemos estado luchando por 2 años. Para que se apruebe. Finalmente se aprobó. La jueza nos dio la razón en tres cosas. Uno, que se apruebe un menú vegano dentro de la universidad, una opción vegana dentro del menú. Dos, que se reconozca el veganismo como un derecho amparado en la libertad de conciencia y de pensamiento. Y tres, que la universidad establezca un registro, ¿no? De personas veganas, de personas que van a necesitar este tipo de alimentación, ¿no? Para que se pueda efectuar correctamente, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que a la par hemos estado emprendiendo luchas, eh, digamos, para ejercer presión dentro de la universidad, afuera de la universidad, a través de
charlas virtuales, a través de actos informativos, a través de alianzas con otras organizaciones que también luchan por los derechos de los animales y tratando también de sumar más estudiantes a lo que sería nuestra causa, ¿no? Oh, Muchísimas gracias. Vos señalaste uno de los derechos que estaba en juego, que era el derecho a la libertad de conciencia. En la demanda se mencionan varios derechos. A mí me gustaría que, digamos, si quieren desarrollar para que el público entienda cuáles son los derechos humanos que están en juego en este caso y, digamos, comentar un poco las aristas que fueron desarrollando, argumentando de la demanda, pero también, o sea, cómo ustedes fueron difundiendo, ya que mencionaste que en diferentes espacios fueron difundiendo el reclamo, además del eje virtual en el ámbito de la universidad, ¿qué estrategia adoptaron para difundir este planteo judicial? Y esta defensa también, el veganismo como expresión de este derecho que mencionaste. Esas serían como las preguntas que les... gracias, Antonio, por las preguntas. Ah, claro, como personas veganas, lo que más nos importa es finalmente eh, acabar con la opresión animal. Y creo eh, hay dos frentes para luchar por los animales no humanos. El primero es al menos dentro a nivel judicial. El primero de ellos es el clásico enfoque directo en favor de los animales, ya sea en casos donde involucren directamente a los animales. Argentina es un ejemplo histórico de cómo inició y cómo se fueron amparando estos habeas corpus para el reconocimiento de animales como personas. Hubo también la abolición de diversas prácticas donde se involucra sufrimiento animal, pero también hay otro frente que es también bastante importante, que es el de el empoderamiento de la comunidad vegana y el fortalecimiento y su fortalecimiento para poder garantizar que puedan libremente, sin obstáculos, sin barreras, luchar por los animales, por defender a los animales. Y ese frente no ha sido, creo, muy explorado, o al menos en el ámbito judicial, porque en una cuestión más de incidencia o incluso a nivel de algunas leyes, políticas públicas, sí se ha logrado, pero a nivel judicial todavía no ha sido muy común, ¿no? Y eso va a depender, la estrategia dependiendo del país o del sistema jurídico, de la realidad política. Y en ese sentido, el caso, por ejemplo, el caso Casamillana, eh, fue bastante emblemático porque fue la primera sentencia que reconoció el veganismo como un principio ético que tiene protección bajo el derecho a la libertad de conciencia, que es uno de los derechos, eh, creo que fundamentales, y que ayuda también a poder generar un respeto hacia la comunidad vegana. Ahora, no es el único derecho, va a depender, este derecho se puede ver vulnerado en diferentes ámbitos, puede ser a nivel de alimentación, pero también, por ejemplo, en situaciones donde una persona vegana que estudia una carrera, de repente, pensemos, veterinaria, se le busca obligar a realizar actos de experimentación animal condicionando su aprobación de un curso respecto a ello, o que recibe en algún trabajo indumentarias con productos de origen animal. Entonces, los derechos de las personas veganas se pueden ver vulnerados de diferentes maneras y entran en relación con otros derechos, ¿no? Primero es el derecho a la igualdad y no discriminación. Tiene justamente en la Constitución de Perú se reconoce que toda persona tiene derecho a la igualdad y a que no se puede discriminar. Bueno, está también presente en la gran mayoría de constituciones por razón de sexo, nacionalidad y también justamente por razones de creencias o de religión, en este caso de creencias. Y además, bueno, el veganismo es un principio ético que tiene este fundamento bajo la libertad de conciencia. Eh, Ahora, no cualquier creencia, no cualquier pensamiento o idea tiene protección bajo este derecho.
Para ello tiene que tener un grado de importancia, seriedad, coherencia y al mismo tiempo ser respetuoso de los derechos humanos, ¿no? Y de un Estado democrático de derecho. Y creo que el veganismo no solamente es todo ello, sino que además promueve un fin justo, que es cómo nos relacionamos, aborda la cuestión de cómo nos relacionamos con los demás animales, cómo debemos relacionarnos con los demás animales, cómo debemos considerarles. Entonces, en ese sentido, el veganismo tiene también gran importancia. Y específicamente en el ámbito universitario, tiene importancia como parte de otros derechos, como es los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESC, como el derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la salud, ¿no? Entonces, aquí, como tú, universidad pública, en la cual si das, en este caso, un servicio gratuito de menú para todos y todas los estudiantes, tienes que garantizar que sea accesible para todos y todas. En ese sentido, no puedes organizar un menú de tal forma que signifique exclusión para ciertos sectores de estudiantes, ¿no? Por razón de creencia. Entonces, en ese sentido es que se marca este pedido, además porque la ausencia de esta opción puede generar que estudiantes veganos, veganas, que no tengan suficientes recursos, que necesiten de acceder a este comedor universitario, puedan tener perjuicios en su salud por no tener una alimentación adecuada, perjuicios en su rendimiento académico como estudiantes y también el derecho a la alimentación, ¿no? Que está muy vinculado justo a la salud también. Y uno de los componentes del derecho a la salud es la accesibilidad. La accesibilidad implica no discriminación. Entonces, es esta relación muy estrecha entre estos diversos derechos que conllevan a poder sostener jurídicamente, porque incluso hay diversos pronunciamientos que se puede desarrollar a lo largo de la conversación, sobre la necesidad y la obligación del Estado de proveer en el ámbito universitario una opción apta para personas veganas, que no es cambiar todo el menú, no es imponer a las personas como de repente a veces se puede malinterpretar, sino es que las personas que tienen una alimentación diferente por razones de creencias, de este caso de un principio ético, puedan acceder en igualdad de condiciones que las demás, a un menú universitario accesible, gratuito, porque las demás también tienen gratuito, y con igual calidad nutricional. Muchísimas gracias por lo que, y está muy bien el punto que señalaste de la interdependencia que existe entre derechos fundamentales en juego, y dado que son varios derechos que están en juego y tienen protecciones de diferentes aristas, políticas, sociales, jurídicas, el análisis o el planteo de estas cuestiones exige un enfoque interdisciplinario. Yo, a lo largo del expediente de ustedes, vi que en la demanda, además de las protecciones nutricionales, había desarrollos éticos, había desarrollos políticos. No sé si quieren mencionar esta cuestión sobre la relevancia de la interdisciplina también al momento de argumentar y fundamentar los derechos en juego en la demanda, que quizás esto lo menciono porque muchas veces el veganismo viene asociado nada más a una cuestión nutricional y como vos señalaste, es un principio ético orientado a la liberación de los demás animales. Entonces, esa sería mi pregunta más que... Bueno, sí, en este caso eh, hay una cuestión de, bueno, que el veganismo se le asocia, ¿no? Como tú dices, a veces solamente con un tema nutricional, ¿no? Pero va más allá, en realidad lo hacemos por los animales, ¿no? Por los animales no humanos en este caso, eh, o como forma de respeto hacia las demás especies. Y bueno, en la práctica se plasma de diversas formas, ¿no? Una de ellas es la parte de alimentación, abstenernos de usar animales para lo que es alimentación, vestimenta, evitar prendas de cuero, lana, plumas, en lo que sería también artículos que no sean testeados en animales, por ejemplo, artículos cosméticos que no sean testeados en animales, que no tengan ingredientes de origen animal. Eh, bueno, en el tema de las medicinas es difícil porque la mayoría de medicinas son testeadas en animales, pero
pero igual, tratar, por ejemplo, de usar buscar medicamentos que no lo sean, medicamentos también que no tengan productos de insumo animal, por ejemplo, a veces eh, bueno, lo que son, por ejemplo, cápsulas de B12, tratamos de conseguirlas en tabletas, porque a veces las que son cápsulas pueden estar, quizás, pueden contener gelatina en sus insumos, ¿no? Pero este, es bien amplio, ¿no? También para temas de entretenimiento, ¿no? Evitar asistir a espectáculos que usan animales, zoológicos, corridas de toros, carreras de caballos, eh, evitar deportes que utilizan animales también. Y bueno, es bien amplio el tema del veganismo, ¿no? Pero parte por el respeto hacia las demás especies de animales, ¿no? Y bueno, ya creo que lo demás podría complementarlo mejor Isaac, porque bueno, tiene que ver más que todo con cuestiones de derechos, ¿no? Como mencionaba Luis, el veganismo implica un impacto sustancial en nuestras vidas. Y, y es necesariamente algo interdisciplinario, sobre todo en un proceso judicial en el cual un juez, una jueza, que lo más probable es que no tenga nociones sobre qué es el veganismo, porque justamente es un tema que no se suele tratar, que no se suele abordar, eh, y en la cual también influye un montón de prejuicios, ¿no? ¿Es viable una alimentación basada en plantas, que es la que tiene una persona vegana? ¿Qué tanta relevancia tiene para una persona vegana el hecho de no consumir productos de origen animal y tratar de abstenerse en la medida de lo posible de ello? ¿Cuáles son las bases? ¿Es algo que es reciente o es algo histórico, es algo antiguo? Entonces, todas esas preguntas, también como justamente como movimiento social y político, todo ello, bueno, sin contar también que no es directamente vinculado al veganismo, pero también las personas veganas defendemos, son también cuestiones ambientales, porque también los animales tienen un derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, eh, o hasta temas más antropocéntricos como un tema de salud. Entonces, son cuestiones que es siempre importante abordarlas para que, en este caso, quien vaya a resolver sobre el caso no lo haga con base a los prejuicios y las preconcepciones que se tienen, sino ya con información seria, corroborada, adecuada, eh, académica. Y al menos no para convencerla de que en este caso la persona, el quien vaya a resolver sea vegano, no, sino para que comprenda la seriedad y la importancia del veganismo. Entonces, ahí está la necesidad de abordar esta cuestión interdisciplinaria, porque por un lado tienes que recurrir a la ética animal, tienes que recurrir a la nutrición, tienes que recurrir a la historia, tienes que recurrir a la política, ciencia política, en general, y todas esas otras cuestiones, en la cual cuando se habla de un tema tan amplio y tan diverso como veganismo, se requiere, al menos en un aspecto mínimo, ¿no? Entonces, por ello es que es importante hablar de ello, ¿no? Y ya incluso si nos adentramos a la cuestión animal propiamente dicha, es donde entra la ciencia del bienestar animal, o donde entra la etología y otras diferentes ramas ya más parte de las ciencias biológicas, ¿no? Sí, muchas gracias, Isaac, lo que señalas, la complejidad que trae detrás el veganismo y la necesidad que hay de que el juez logre comprender, digamos, esta profundidad que exige el análisis esta sería una lista y digamos esta complejidad que tiene, digamos, la cuestión que hay aquí planteada y la necesidad de generar transformaciones en una política pública universitaria lleva a pensar o definir procesos orientados a esa finalidad transformadora. Entonces mi pregunta pasa en este caso, cuando ustedes eligieron esta acción que ahora nos vas a comentar o el tipo de proceso que eligieron, ¿qué criterios tuvieron en cuenta para decir, este proceso judicial vamos a escoger, vamos a seguir este camino y vamos a rechazar otros procesos judiciales porque creemos que ir por ese camino quizás deje trunca la finalidad transformadora que buscamos? Entonces me gustaría que
nos menciones qué criterios tuvieron ustedes a nivel jurídico, pero me gustaría también, Luis, dado que es un dirigente estudiantil, qué criterios políticos influyeron para elegir esta vía judicial y este tipo de proceso. Bien, bueno, en cuanto a criterios políticos más que todo, un poco mm, yendo a lo que mencionó hace un rato Isaac, ¿no? Hacerlo a dos frentes, ¿no? Por un lado, la vía judicial, eh, luego de haber agotado la petición que se hizo, la vía previa, que es la petición que se hizo a la universidad, se presentó esta demanda de amparo ante el Poder Judicial, pero por otro lado también está la vía política, la vía de activismo, la vía de organizar el estudiantado dentro de la Universidad San Marcos. Contamos no solamente con estudiantes de pregrado, sino también con egresados dentro de nuestra comunidad vegana de San Marcos. Contamos con personas que están estudiando la maestría, que también son veganas. Se han contactado con nosotros también profesores que son veganos, para informarse más sobre el tema, ¿no? Y también porque también el otro día, por ejemplo, un profesor me contactó que era vegano, me dijo que quería saber si también se iba a aplicar esto en el comedor de los profesores, ¿no? Bueno, por ahora le dije que es para el comedor de los estudiantes, ¿no? Pero deja abierto un precedente para que se aplique en más espacios, ¿no? Eso es principalmente, ¿no? El criterio político, ¿no? Hacer la lucha a dos frentes, ¿no? Por un lado, el activismo político a nivel organizacional. Nos estamos relacionando también con centros federados, con centros de estudiantes, intentando buscar tender lazos con organizaciones que no luchan solamente por la liberación animal, pero que luchan por necesidades estudiantiles, ¿no? Y al ser esta una lucha estudiantil, también encontramos apoyo en ellos, ¿no? Y por otro lado, bueno, la vía judicial, ¿no? Para sintetizar estos dos frentes, ¿no? La vía de activismo político y la vía judicial. Gracias, Antonio, por la pregunta. Y complementando lo que mencionaba Luis, efectivamente la cuestión de la organización estudiantil es vital y es, creo, el primer momento para poder luchar por un pedido, por una demanda estudiantil. El tema judicial es el último paso que se busca, justamente porque los procesos, también conocerás, son bastante largos, engorrosos. Este caso nomás todavía no ha terminado. Recién se ha tenido una sentencia de primera instancia y ha demorado 2 años. Entonces, es una resistencia constante. Eh, pero sumado a lo que mencionaba Luis, presentar una solicitud, primero, bueno, el diálogo, una solicitud formal administrativa a la universidad que nunca respondió. Con eso ya vemos qué tan importante es la comunidad vegana o este pedido para la universidad, ¿no? Y ahora, ¿por qué optamos también la vía judicial? En Perú hubo un antecedente, si no me equivoco, en el 2017, de un proyecto de ley que buscaba implementar opciones veganas dentro de las instituciones públicas. Este proyecto, según lo que tengo entendido, ni siquiera fue discutido en el Pleno del Congreso del Perú. Entonces, decir, y aquí también en Perú, donde un poco el contexto político también es importante, donde los gobiernos suelen estar cooptados principalmente por grupos antiderechos, etcétera, e incluso dentro del sector más progresista, también los animales y las de personas defensoras de los animales, es decir, las personas veganas, están en el último escalón. Krimlika decía que los animales y las personas defensoras de los animales son los huérfanos de la izquierda, huérfanas de la izquierda. Entonces, claro, nunca fue adoptado. Entonces, además que allí en el tema parlamentario se suma mucho el criterio de oportunidad, ¿no? En cambio, en la vía judicial es diferente, porque en la vía judicial, sí o sí, un juez, una jueza va a tener que responder tu pedido, tu demanda. Claro, lo importante ahí es buscar la argumentación jurídica, si este pedido tiene o no base legal, en este caso constitucional.
Y además, dentro del constitucionalismo latinoamericano, el activismo judicial y el rol de las cortes ha sido fundamental para el desarrollo de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, Perú se encuentra dentro de ello, entonces, por eso es que a veces la vía para poder luchar más efectivamente por los derechos ha sido la vía más judicial que la vía parlamentaria, sí, la vía del Congreso, ¿no? Donde hay mayor independencia, imparcialidad, aunque aún ahora el contexto peruano más bien nos asusta porque no parece que va a seguir ese camino. Entonces, bueno, eso es porque la vía judicial, ¿no? Sumado a los intentos de estudiantes de poder lograrlo por el diálogo y la petición formal. Pero ahora, ¿por qué un proceso constitucional? Eso depende mucho de qué buscas en un proceso. En un proceso civil buscas indemnización principalmente, ¿no? O derechos de relevancia legal. En un proceso penal buscas sanción, una pena, ¿no? Para la persona que ha cometido un delito. En un proceso constitucional lo que se busca es restituir un derecho que ha sido vulnerado. Y no cualquier derecho, sino derechos fundamentales, que tienen la mayor jerarquía dentro de un ordenamiento jurídico. Y es ahí donde en la cuestión del veganismo, que eso también lo vuelve particular en el caso peruano de otras sentencias en otros países. En el caso Casandiana, por ejemplo, fue una sentencia o una cuestión de orden laboral, porque ahí se discutían temas laborales. Aquí era una cuestión más de derechos fundamentales. Y ahí es donde el derecho fundamental a la libertad de conciencia y los otros vinculados a ellos toman principal relevancia, porque están en la Constitución, porque están en diversas normas internacionales y se desprende la necesidad de contar una opción apta para personas veganas o en general el respeto a las personas veganas y a sus derechos se desprende y tiene ese nivel de relevancia. Entonces, aquí como la restitución del derecho es, dado que no hay una opción vegana y esta omisión vulnera estos derechos fundamentales de estudiantes, la forma, lo que se pide es restituir el derecho, es decir, que puedan gozar efectivamente de la libertad de conciencia y eso se lograría si la universidad implementa una opción apta para personas veganas en el menú universitario. Entonces, ese pedido también es coherente con un proceso constitucional. Ahora, dentro de todos los procesos constitucionales que hay en Perú, el proceso que protege el derecho a la libertad de conciencia, no discriminación, alimentación, salud, educación y la gran mayoría de derechos es el proceso de amparo, ¿no? Porque luego está el proceso de inconstitucionalidad que busca cuestionar leyes, acción popular, normas de rango infralegal, entre otros tipos de procesos, pero el que protege específicamente estos derechos que queremos reivindicar es el proceso constitucional de amparo. Muchísimas gracias, Isaac, por explicarnos muy claramente los motivos y hacer esta distinción en torno a las finalidades y remarcar esta función restitutiva. Y ahora, situándonos ya en la parte final del proceso, pensando en las repercusiones, me gustaría que nos señalen cada uno de ustedes, en esta primera instancia, ustedes que, digamos, piensan qué tipo de proyecciones jurídicas, políticas, sociales ha tenido o tiene esta sentencia en esta primera instancia. Pueden ser protecciones inmediatas, que ustedes son las más visibles, también señalar algunas protecciones que ustedes piensen que podrán ocurrir dentro de cierto periodo, o sea, protecciones inmediatas. No sé si ustedes quieren tomar la palabra, les cedo. Bueno, eh, en esta etapa hemos recibido lo que sería bastante acogida de parte de otras organizaciones animalistas, organizaciones veganas, que hemos recibido bastante apoyo, ¿no? La noticia, por más que la universidad ha apelado, en este caso, gastando pues recursos innecesariamente en alargar este proceso, pudiendo simplemente aceptar la sentencia, eh, a pesar de ello, ha sido bien acogido por las personas veganas y las organizaciones veganas, ¿no? Hemos recibido bastante apoyo de ellas,
La noticia ha rebotado bastante, se ha compartido bastante en medios, en hasta incluso eh, en medios que no son necesariamente veganos, sino en medios de comunicación masiva. En algunos de ellos también ha estado, en varios de ellos ha estado eh, siendo escuchada la noticia, ¿no? Eh, Asimismo, también dentro de la comunidad estudiantil en la Universidad de San Marcos ha habido acogida, ha habido apoyo. Obviamente, como todo, también ha habido voces en contra, ¿no? Ha habido voces en contra, voces criticantes, pero siempre estamos ahí con los argumentos para poder defender esta noble causa, que es, bueno, principalmente pues lo hacemos por los animales, ¿no? Tiene que ver con los derechos, sí, de las personas veganas, con los derechos de la alimentación, el derecho a la salud, pero en el fondo la lucha que estamos emprendiendo es por los animales, ¿no? Porque esto va a contribuir a que se reduzca el consumo de animales de forma significativa, ¿no? Y también eh, algo interesante que acabo que me importa mencionar, no tiene tanto que ver con la pregunta, pero muchas veces en el comedor universitario las personas hacen cola 2, 3 horas para a veces no alcanzar una ración, ¿no? Sabemos pues que una alimentación a base de plantas, bien planificada, puede ser incluso hasta más económica, ¿no? Y esto podría permitir, si es bien aplicado, que más estudiantes puedan acceder a raciones en el comedor, ¿no? Y sé que se puedan beneficiar más personas, tanto veganas como no veganas, ¿no? Para complementar a Luis, efectivamente es esta decisión, aunque no esté ejecutándose ahora, igual hemos pedido que se adelanten los efectos, considerando que las personas demandantes están en sus últimos años de universidad, y hay este riesgo de que al llegar a esperar una sentencia definitiva, con suerte en sala o al Tribunal Constitucional, si no sale favorable en esta segunda instancia, eh, toma toma años, toma tiempo. Entonces, por ello hay una figura que si en la legislación peruana, que si tú ganas una sentencia en primera instancia, puedes pedir que se adelanten los efectos, ¿no? Eh, Hay una mayor probabilidad y hasta el fin del proceso se pueda mantener. Entonces un poco estamos ahí, pero independientemente de ello, sí es este empoderamiento, impactos más directos, el empoderamiento de la comunidad vegana en la cual ya no solamente hablar de lo que si uno, incluso como persona vegana podría pensar, ¿no? Como privilegio, o como o sea, de me están en un favor, me están teniendo en consideración, algo un poco más así, sino ya como una cuestión de tengo derecho eh, a que se me respete por pensar. eh, por tener esta consideración hacia los animales, de que también se pueda posicionar el veganismo y pueda esto animar a que más personas puedan, primero, eliminar los prejuicios que hay sobre las personas veganas, la vegafobia, pero además de que se puedan animar más personas a ser veganas. Entonces, esto inspira también, busca inspirar a otras luchas, busca unir y empoderar a la comunidad vegana en Perú, pero también a nivel de Latinoamérica. Y también esto puede abrir, busca abrir una puerta en cómo las personas veganas también van haciendo frente en la lucha por la liberación animal, como mencionaba Luis, ¿no? A través de la figura de los precedentes. Y, por ejemplo, el caso de Argentina, con el caso de Sandra, Cecilia, han sido, por ejemplo, utilizados en otras cortes para poder fundamentar sus decisiones. Entonces, ya que cuando hay otros pronunciamientos, nosotros nos hemos inspirado del caso Casamillana, por ejemplo, a nivel jurídico, ¿no? Para poder dar fundamento a este pedido. Entonces, la figura de los precedentes, sean o no sean definitivos, ayudan mucho a ver esto tiene fundamentación, esto se hace en otro país. Las experiencias en otros países ayudan mucho. Entonces, así como, por ejemplo, el caso de Islamabad en Pakistán ha utilizado los presidentes la Corte de Argentina, y en general, así como funciona este mundo de los precedentes, lo que busca al menos también este caso, como parte de efectos ya a mediano plazo, es que se pueda inspirar en otros casos y otras decisiones, no solamente también
judiciales, sino también eh, a nivel de legislación, a nivel de políticas públicas, que se abra este camino. Entonces, por ahí también va lo que se busca. Y señalar que las personas veganas existimos y resistimos eh, frente a la invisibilización del Estado, frente al constante ataque que recibimos de las diferentes personas por defender algo que consideramos elemental en nuestra vida, que es los animales son alguien y no son algo, no son cosas, son sujetos, ¿no? Entonces, en eso es lo que al menos se busca con este proceso ayudar, que no es un tema trivial, no es un tema serio, digo, no es un tema banal, es un tema que tiene altísima relevancia para una sociedad más justa. Gracias, Antonio, por esta excelente entrevista. Y en nombre de Animales y Praxis, agradecemos a Isaac y Luis por compartirnos este logro allá en el Perú, dentro de esta revolución a favor de los animales. Hasta pronto.